Pues bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a proceder en este momento a trabajar lo que viene siendo el concepto de recursividad. Tengamos en consideración que la recursividad es parte del tema de lo que viene siendo las pilas. Las pilas son lo que dan fundamento y permiten que lo que viene siendo la recursividad exista. De tal forma, nosotros vamos a elaborar un programa en C++, que es el que están viendo en pantalla, que les va a permitir encontrar lo que viene siendo el factorial de lo que viene siendo un número utilizando recursividad. Este ejemplo utiliza lo que viene siendo el método iterativo, que es el que siempre hemos utilizado, es decir, un ciclo for, un while, algo que me permita realizar varias iteraciones hasta obtener una respuesta. Sin embargo, en esta unidad, en este tema, trabajamos lo que viene siendo la recursividad porque el concepto de trabajar árboles, grafos y archivos en búsquedas binarias, se van a dar cuenta que los métodos recursivos son los que más se utiliza porque son la forma más natural y más sencilla de llevar a cabo estos procedimientos. Ahora bien, tengan en consideración lo siguiente. El programa factorial, el método, solo son estas dos líneas dentro de lo que viene siendo el método. Es todo lo que tiene que hacer el método factorial. Podrán observar que es muy poco el código. Esa es una de las ventajas de utilizar lo que viene siendo la recursividad. El código es muy corto. Sin embargo, tiene ventajas y tiene desventajas. Después veremos esa parte. Ahorita vamos a explicar cómo funciona lo que viene siendo el método de factorial. El método de factorial o el concepto del factorial de un número es tomar, por ejemplo, el factorial de 5. Si yo quiero hallar el factorial de 5, voy a tener que tomar ese 5, y multiplicarlo por 4, luego por 3, luego por 2, luego por 1 y la suma de lo que viene siendo todas estas multiplicaciones me dará lo que viene siendo la suma del factorial. Perdón, la suma de estas multiplicaciones me dará lo que viene siendo el factorial. Obviamente, a mayor factorial, un 15, un 30, un 60, un 100, el número puede ser excesivamente grande y posiblemente este tipo entero de la función no sea suficiente. Podríamos considerar entonces irnos a enteros largos o incluso valores dobles para que pudiéramos tener algún tipo de mayor capacidad de almacenamiento. Ahora bien, voy a proceder a explicar lo que viene siendo el método a través de la recursividad. Pero no quiero dejar pasar el hecho de mencionar en qué consiste lo que viene siendo la recursividad. Y tomamos en consideración que la recursividad es cuando una función o método se llaman a sí mismos. Sí, sé que suena un poco difícil de entender cómo es que un método se llamara a sí mismo, pero lo vamos a desglosar de una manera muy sencilla. Y miren, utiliza el concepto de pila. El concepto de pila le da lo que viene siendo la fuerza y la posibilidad de poder realizar lo que viene siendo el trabajo. Y es muy importante lo siguiente. El concepto de pila es fundamental y no es exclusivamente que la pila exista en el lenguaje de programación. No. Yo puedo tener un arreglo o una lista ligada o un archivo trabajando en forma de pila. Esto es, si cualquiera de mis estructuras que ya he visto o voy a ver quisiera yo que trabajaran en forma de pila, lo único que tengo que asegurarme es que el primer valor en entrar va a ser el último en salir. Ese es todo el concepto que tendríamos que tener para que pudiéramos trabajar lo que viene siendo una estructura cualquiera que está afuera, siendo trabajada en forma de pila. Pues bien, una vez dicho esto, voy a proceder al ejemplo que ya habíamos manejado. Y es que si yo tengo n igual a 5 y que a esa n le quiero encontrar su factorial como aquí está, pues bien, voy a proceder a, en método main, mandar a ejecutar esta línea en donde yo voy a mostrar en pantalla el factorial de 5 es lo que me devuelva el método de factorial de 5.
En este momento, cuando se topa el sistema operativo y el compilador con que hay una llamada a un método, ese método es ingresado a lo que viene siendo una pila de procesos. Y el tope estará señalando factorial de 5. En este método se preguntará si n vale igual a 0. En el caso n vale 5. No, no lo es, así que no hay un return 1. Este return 1 que vemos acá se le denomina estado básico. El estado básico es una parte fundamental de lo que viene siendo los procesos recursivos. Es lo fundamental porque va a permitir que detengas la llamada a sí mismo de la función. Si tú detienes la llamada a la función, en ese momento empiezan a regresar los valores y empiezas a quitar los procesos de la pila. Y al final, cuando hayas quitado todos los procesos de la pila de manera natural, obtendrás lo que viene siendo tu respuesta. Esto quiere decir entonces que antes de empezar cualquier programa recursivo, lo primero que tengo que pensar es en un estado básico. Sí, definitivamente. Y puede ser que no solo haya un estado básico. Puede ser que en nuestro caso, cuando n valga 0, es cuando tenemos el estado básico. Pero también podríamos trabajar en otros ejemplos si n valiera 0 o n valiera 1. O que una suma ya tuviera un valor positivo o que una suma tuviera un valor negativo, o muchos ejemplos que pudieran que necesitar. O cuando en una cadena encontráramos el nulo al final de la cadena, eso sería mi estado básico. Hay muchos, pero sí hay que tomar en consideración que tenemos que definir antes de empezar un programa recursivo el estado básico. Ahora bien, en este caso, repito, el estado básico para el factorial es el 1, porque es el último valor que va a ser multiplicado. Y bien, una vez definido eso y ya habiendo ejecutado el primer factorial de 5, el primer método, nos topamos, repito, con que ya tenemos en el tope de la pila de procesos a factorial de 5. Preguntaremos si 5 es igual a 0. No, así que el estado básico no se ejecuta. Nos pasaremos a lo que viene siendo el else. El else tiene un return, pero este return no se va a ejecutar porque hay una multiplicación dentro de él. Va a ser 5, que es el valor de n, por factorial de n menos 1. Este es otro método que se va a ejecutar. 5 menos 1 daría un nuevo método que es factorial de 4, que también ya estaría en lo que viene siendo la pila de procesos. El tope en este momento estaría en factorial de 4. 4 no es igual a 0. Así que no estaríamos entrando al estado básico, sino que nos iríamos al else. En este else tendríamos lo que viene siendo que 4 multiplicaría a un nuevo método que sería ejecutado y que sería factorial de 3. Factorial de 3 ya entraría a la pila de procesos. Tope estaría señalando a lo que viene siendo esta pila de procesos. Ahora bien, en este caso, no entraríamos al estado básico que sería que 3 fuera igual a 0. No lo es, nos iríamos al else, pero en el else el return no podría funcionar porque hay un método que es factorial de 3 menos 1, es decir, factorial de 2. Se ejecutaría ese método y ya tendríamos lo que viene siendo en la pila de procesos a factorial de 2 en el tope. 2 no es igual a 0, así que el estado básico no se cumple. Nos iríamos al else y ejecutaríamos factorial de 2 menos 1, que es factorial de 1. Factorial de 1 entraría a la pila de procesos, perdón, y en el tope ya estaría factorial de 1. 1 no es igual a 0, así que no es estado básico, nos vamos al else y ahí ejecutaríamos factorial de 1 menos 1, es decir, factorial de 0. Factorial de 0 entraría como último método al tope de esta pila de procesos. Y aquí sí, estaríamos en el estado básico diciendo que 0 es igual a 0. Y en este momento dejaría de ejecutarse lo que viene siendo la recursividad y habría el primer return. Este return va a comenzar una cascada de returns de todos los métodos que están en la pila, ayudándonos a obtener la respuesta. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Observen lo siguiente.
tenemos lo que viene siendo factorial de 0. Factorial de 0 tuvo lo que viene siendo retorno de 1 por ser el estado básico. El método que va a salir de la pila de procesos es factorial de 0 y el flujo va a regresar a factorial de 1, como lo vemos aquí arriba. Desaparece factorial de 0 y ahora tenemos factorial de 1. El tope estaría en factorial de 1. ¿Cómo sucede esto con este retorno 1? Esto, que es un 1, sustituye a esto. Cuando hace el return, esto es lo que sustituye el return. Y en este momento se hace la multiplicación de 1 por 1 y se aplica de nueva cuenta el return, que regresa al siguiente método. ¿Y cómo sabe a dónde regresar? Gracias a la pila, porque en el momento que termina factorial de 1 por haber hecho su return, regresa a la pila de procesos para saber en quién está el control y resulta que es factorial de 2. Así que aquí 1 por 1 sustituiría a lo que viene siendo todo lo que estaba de la llamada a la función de factorial de 1 y obtendría lo que viene siendo 2 por 1, pero también está en return, así que yo haría 2 por 1 y este resultado regresaría gracias a la pila de proceso a factorial de 3. Lo pueden ver, aquí está factorial de 3. Y en este caso, 2 por 1 sustituiría a esto, a la llamada ejecución anterior. Aquí yo tendría un retorno con 3 por 2. 3 por 2 es 6. Factorial de 3 terminaría y regresaría a factorial de 4 porque la pila de procesos así lo indica. 3 por 2 es 6 y aquí se pondría 6. Aquí yo tendría 4 por 6 como multiplicación, 24. Factorial de 4 terminaría y regresaría donde fue llamado, que sería factorial de 5. Aquí iría 24. Lo supe por la pila de procesos. Y 5 por 24, que es la pila de procesos, solo me queda factorial de 5. Cuando termine factorial de 5, sustituye aquí y tendríamos 120. Y eso es lo que hasta este momento, después de haber realizado todo este tipo de pila de procesos de que fueron entrando todos los retornos que fueron saliendo, este 120 es hasta este momento en que está disponible porque ya no hay nadie en la pila de procesos. Y el main, que es el programa que llamó a este factorial de 5, ya toma el control y puede imprimir en pantalla el mensaje: el factorial de 5 es 120. Y con eso tendríamos lo que viene siendo el resultado. Ahora, si nos vamos a lo que viene siendo NetBeans, yo tengo lo que viene siendo mi programa. Podrán observar el método main. Este pequeño código es un programa iterativo, no habla de recursividad. Simple y sencillamente mediante un for se hace el equivalente iterativo, es decir, que no supiéramos utilizar recursividad. Y es a partir de esta línea, que es la línea que estuvimos viendo en el código, en el programa, en el Word, que estuvimos viendo de ejemplo, en donde se manda a llamar factorial de 5. Y este pequeño código fue el que yo copié para que tuvieran lo que viene siendo una idea. Si yo corro lo que viene siendo este programa, lo que voy a obtener simple y sencillamente es que el factorial es 120, tanto el iterativo como lo que viene siendo el recursivo, ¿de acuerdo? Y pueden observar que el método tanto recursivo como el método iterativo me dan exactamente lo mismo. Son dos maneras de trabajar diferentes, pero que llegan a un mismo resultado. Ahora, tengan en consideración que en este caso este programa tiene un solo estado básico. Les recuerdo, como dije antes, que puede ser que tuviera más. Próximamente tendremos lo que viene siendo otros ejemplos de lo que viene siendo la recursividad. Que tengan una excelente tarde, noche o día. Cuídense.